Ok, bueno, antes que de arrancar de las excepciones, queríamos contar algo que un poco había quedado colgado de la vez pasada, que es la idea de cómo vamos a manejar eh, la memoria. Esto va a depender mucho de la implementación que estamos haciendo, porque vamos a estar creando, ya estamos creando objetos de nuestro intérprete que guardan el estado, por ejemplo, los scopes, por ejemplo, los frames, por ejemplo, los mismos objetos que vamos creando. Y bueno, hay básicamente, como siempre, hay dos opciones. Una es utilizar, la más simple es utilizar el manejador de memoria de los lenguajes que nosotros usamos para implementar nuestro lenguaje, el lenguaje host. Y otra es usar una implementación nuestra. Básicamente, la mayoría de los lenguajes que vamos a querer trabajar o implementar van a ser lenguajes que van a tener features de manejar la memoria de lo que sería en forma manejada. Manage memory, la traducción en español es muy mala. Memoria manejada no me gusta. Entonces, usar manejo automático de memoria. Entonces, bueno, vamos a tener operaciones como el new, operaciones como vamos a tener algún tipo de garbage collection. Y bueno, nosotros esperamos que nuestro lenguaje que estamos desarrollando se maneje de esa manera. Por supuesto, podríamos estar desarrollando un lenguaje que tenga manejo de memoria manual y esto no aplicaría. Entonces, la primera estrategia para tener un manejo de memoria en nuestro lenguaje que estamos desarrollando es usar básicamente lo que ya estamos teniendo dentro de nuestro lenguaje host. Van a ver que este patrón lo vamos a tener con todos los features que vamos a ir implementando, sobre todo hoy. Si ya tenemos un buen manejo de memoria, tendríamos que reutilizarlo, no tiene sentido reinventar la rueda. Y, por ejemplo, si estamos usando Faro, si estamos haciendo una implementación en Java, o en cualquier manejo de lenguaje que ya tenga un manejo de memoria, ¿por qué no usar directamente? Entonces creamos nuestros objetos de nuestro intérprete, nuestros objetos de la ejecución de nuestros programas que estamos interpretando, con eso y listo, nos olvidamos de hacer nada más y además seguro vamos a tener una buena performance porque las implementaciones de los lenguajes ya que estamos usando para implementar nuestro intérprete ya son relativamente buenos. Entonces eso es una buena idea. La estrategia, la misma estrategia, pero cuando no tenemos un lenguaje manejado, o sea, nuestro lenguaje host no es un lenguaje manejado, por ejemplo, estamos haciendo en C, lo que podemos hacer básicamente es usar malloc o new y después hacer free o delete directamente, explícitamente. Pero bueno, eso tiene una consecuencia que tenemos que nosotros... todos tienen los problemas de construir un programa en un lenguaje con memoria no automática, digamos. Pero bueno, eso también funciona y se utiliza muchísimo y anda. Entonces, una primera alternativa es usar lo que ya nos da el lenguaje que estamos usando para implementar nuestro lenguaje. La segunda estrategia es tener nuestro propio manejo de memoria. Y bueno, básicamente cuando empecemos a trabajar en tener una implementación un poco más interesante de nuestro lenguaje, nos vamos a tener que hacer esto. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a pasar es que quizás tenemos algunas restricciones del lenguaje que estamos generando contra el lenguaje que estamos usando de host. Por ejemplo, nosotros creamos en nuestros programas de Wolloc, creamos infinitos objetos. Bueno, queremos tener una implementación que sea feliz para tener infinitos objetos. Si alguno utilizó Wolloc Game, se habrá dado cuenta que crear un montón de posiciones, un montón de objetos posiciones, se lleva mal con la implementación en Java, porque Java no es muy feliz con tener un montón de objetos que se crean chiquititos. Entonces eso falla. Después puede pasar que tengamos optimizaciones que necesitamos para nuestro lenguaje o features que necesitemos. Entonces ahí es donde tengamos que empezar a tener un manejo de memoria, digamos, hecho a mano, construir nuestro propio manejo de memoria. Después vamos a entrar mucho más porque tenemos toda una sesión donde vamos a hablar de estos conceptos más en profundidad, pero los queríamos contar. Básicamente, para tener Garbage Collector es una vida, podríamos juntarnos a hablar todo un taller de Garbage Collector y no va a alcanzar. Hay distintas alternativas. Las más simples son básicamente usar conteo de referencia, mark and sweep o utilizar un algoritmo por copia o dividir el espacio en dos.
Básicamente el reference counting lo que hace es que vamos a incrementar un contador de cada objeto que queremos tracear, objeto o estructura o cosa interna de nuestra EPM, digamos, y la vamos a decrementar cuando ya no lo usamos más. Y ahí vamos a poder detectar cuando llegue a 0 que ya no lo usamos más y le podemos hacer el free o le podemos liberar el espacio en nuestro byte array gigante o lo que hagamos para eliminar un objeto. Por supuesto, el problema que tiene es que vamos a tener que guardar este contador en cada lado y además vamos a tener que modificarlo cada vez que agreguemos o saquemos una referencia. Eso hace que cada vez que esta operación se haga en el intérprete, vamos a tener que hacer cositas extra. Entonces va a afectar un poco la performance. Lo bueno que tiene es que nuestro programa va a siempre tardar lo mismo. Esta solución se usa mucho en lenguajes, por ejemplo, que yo desarrollo para que estén en sistemas de tiempo real, porque ya no importa tanto si es lento o no es lento, sino lo que más importa es que sí tenga tiempos consistentes. La segunda alternativa es tener un algoritmo de mark and sweep. Básicamente lo que hace el algoritmo de mark and sweep hace dos pasadas sobre todo nuestro espacio que está gestionando, sobre nuestro heap que está gestionando, y en la primera revisa todos los objetos y marca todos aquellos que pueden ser accedidos desde una raíz. Y después lo que hace es chequea otra vez y dice, todos estos objetos nadie los visitó, se puede llegar a ellos desde una raíz, entonces directamente los libera. En este caso, de vuelta, necesitamos algún lugar donde vamos a ir marcando los objetos, puede ser en la misma cabecera del objeto, no, esto después lo vamos a discutir. Y el problema que tiene es que esto genera muchas pausas, porque cuando nosotros tenemos una memoria cada vez más grande, vamos a tener que recorrerla al menos 2 veces para poder marcarla. Entonces, si estamos manejando mucha memoria, va a tardar más que si estamos manejando poca memoria. Entonces, nuestros programas pueden tener tiempos de ejecuciones no consistentes. Y tiene la consecuencia de que fragmenta la memoria porque me va dejando agujeritos en el medio porque no va compactando. Eso es otro precio, es un algoritmo mucho más complejo. La tercera alternativa de las cosas simples, esto lo estamos contando porque capaz alguno ya empieza a pensar a llegar a estos problemas y así ya tiene nombres para buscar en Google porque no le estamos dando ninguna solución. Es tener lo que se llaman algoritmos de semi-space o de copia, que lo que hacen es que dividen o tienen dos espacios donde van a poner objetos. Uno le llama normalmente presente y futuro, y lo que va pasando es que cada vez que tiene que hacer una garbage collection, lo que va a hacer es recorrer todo el heap y ver los objetos que son recheables, los que puedo alcanzar a ellos a través de un root, o a partir de un root, mejor dicho, los va a copiar de un espacio al siguiente. Entonces, en la primera iteración va a agarrar y recorrer todo el espacio A, llamémoslo, y va a copiar al espacio B. Una vez que hizo eso, los va a invertir los espacios de memoria y en la próxima iteración va a recorrer el espacio B y los va a copiar los buenos al espacio A. Y de esa manera, lo que hace es que siempre en el presente van a quedar los objetos que están vivos. Por supuesto, esto lo que tiene es que necesitamos el doble de memoria para gestionar un espacio. Ponele, si necesitamos 100 megas, en realidad, para ejecutar nuestro programa, vamos a necesitar dos pedazos de 100, o sea, vamos a necesitar 200. Y además, el problema que tiene es que también genera pausas como el anterior, pero lo que pasa es que cuando yo copio los objetos, como copio objetos que están, solo los objetos que uso de un espacio al otro, no genera agujeros en el medio. Ya después de esto vamos a hablar mucho más, lo queríamos contar un poquito cuáles son las alternativas. Básicamente lo que queríamos decir es que en este momento de la implementación de nuestras implementaciones, como estamos usando un lenguaje que nos da suficiente feature, vamos a seguir alocando y usando el lenguaje host, pero en algún momento quizás debamos tomar la decisión o no, depende de la implementación, depende de los features que querramos, de implementar nuestro propio manejo de memoria. Nosotros lo vamos a hacer para aprender un poco más y es un poco más divertido. Así que bueno, esto fue, manejo de memoria rapidísimo para nivel X. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo comentario? Ya vamos a entrar después. Sí. No me acordaba, me salió mal.
Así que bueno, esto después vamos a ver porque ahí va a haber un día que vamos a discutir de cómo modelar nuestros objetos y eso nos pone muchas restricciones y muchas cosas interesantes respecto respecto al manejo de memoria. Pero bueno, ese no era el plato fuerte de hoy. Ahora sí vamos a ir al plato fuerte de hoy. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? Si quieren hacer una pausa, griten, es el momento. Mientras yo estoy acá, hacen una pregunta difícil y nosotros... ¿Qué hizo esto? Yo tengo una pregunta medio boluda, me parece. Pero es, ¿por qué el algoritmo de mark and sweep lo hace en dos pasos en vez de ponerle solo pasar de una, marcar y borrar, así como todo en una sola pasada? ¿Querés vos? Yo respondo mientras vos preparás las slides. Ay, dale, así no tengo que pensar, justo estaba... Si querés, la respuesta fácil es que quizás vos tenés... o sea, el programa se fue ejecutando, fue alocando objetos, pero los objetos no... Vos quizás tenés un objeto al principio de la memoria que referencia un objeto al final, y quizás tenés un objeto al final de la memoria que referencia un objeto al principio. O sea, sabiendo que la memoria es una cosa lineal que va desde la posición, no sé, si el sistema operativo quizás te da la posición 1000 a la posición 5000, o bueno, completamente irrisorio. Entonces lo que vos haces es que vos, hasta que no llegues a mirar todos los objetos, vos no sabes si si el primer objeto lo referenciaron al final. Entonces por eso tenés que hacer primero una pasada para marcar todos los que son de alguna manera visibles, o de hecho que podés llegar a partir de algún grafo, algún caminito del grafo de objetos, y para eso tenés que recorrer todo el... Claro, tiene mucho sentido. Gracias. Igual, si le encontrás una manera de hacerlo una sola vez, sería un gran avance de la ciencia. Así que, si se te ocurre, es un buen punto para hacer, para trabajar. Che, y con esto, los lenguajes que tienen destructores, que no son la mayoría, pero existen. O sea, la forma de manejarlo es nada. Una vez en Mark and Sweep, cuando estás limpiando, podés limpiar cada uno. En el conteo de referencias también. Se me ocurre que no querrías implementar ahí el tema de ir swapeando de áreas, porque cuando manejas las dos áreas, los objetos que mueren, no te calentás por darles bola, como que te olvidas de ellos más que ir recorriéndolos, digamos, ¿no? A ver, la finalización, estimo que lo que quisiste decir es, bueno, por ejemplo, como en Java, que yo le puedo decir, bueno, cuando este objeto sea garbage colecteado, hace tal o tal cosa, o sea, le pongo un método finalize. Porque destructor, el problema de usar el término destructor, por ejemplo, en C++ es similar al free, digamos, se ejecuta en ese momento. Normalmente lo que termina pasando es que cuando vos estás haciendo el garbage collection, estás en un modo stop the world. Entonces no va a llamar en ese exacto momento para que ejecute el destructor, porque está en el medio de transversar el grafo, calculando cosas y borrando objetos. El destructor, por ejemplo, te podría crear nuevos objetos. Entonces eso hace que no lo podés hacer en el medio de la ejecución. Lo que termina pasando es que la mayoría de las implementaciones, puede haber variantes, los agregan en una estructura intermedia, se guardan una lista de los objetos finalizados y después le pasan el control, digamos, una vez que termina el garbage collector, a ejecutar esos métodos. Después hay múltiples decisiones, que ahora no me acuerdo cuál es la que toma Java. Por ejemplo, en qué thread, si vos tenés más de un thread de ejecución, o en qué proceso, si fuera un green thread o un thread de verdad, en qué proceso, o en qué thread ejecuta esa finalización y en qué orden, porque puede ser no trivial todo eso. Y hay una tercera pregunta que tienen los lenguajes que tienen finalizador, si podés resucitar o no el objeto que fue muerto. Eso es también interesante y tiene que ver mucho con la implementación que vos hagas. Hay múltiples maneras de hacer esto, bueno, hay un montón de charlas. La que más me gusta a mí se llama Ephemerons.
que es una forma de hacerlo, pero también se puede hacer teniéndolo en una lista, garantizando que no hay ciclos. Pero bueno, todas estas consecuencias, digamos, dependen de la definición del lenguaje. Básicamente, cuándo lo haces, en qué contexto de quién le recibe ese mensaje de finalize. Y la otra es qué pasa si podés o no resucitar un objeto, traerlo de la tumba. Buenísimo. Pero normalmente en la mayoría de las implementaciones, el momento mientras que se hace el garbage collector, estamos en un stop de work. No pasa nada. Después hay implementaciones más complejas que permiten hacer un garbage collection incremental o iterativa y lo van haciendo al mismo momento que va ejecutando el programa. Pero el momento donde ejecuta el garbage collection, medio que no querés que pase nada más, porque si no te van a crear objetos, te van a mover objetos, te van a cambiar referencias y eso puede tener resultados difíciles. Porque por ejemplo un objeto que antes parecía reachable vuelve a ser lo puedo volver a alcanzar y no debería borrarlo, o sí, no sé, o en el peor escenario un objeto que debería haber borrado no lo borro, pero bueno, tampoco es terrible, lo borraré en el futuro. Sí, lo importante para dar la otra cara de la moneda no es que estás en un stop the world, es que mientras estás ejecutando el garbage collector estás modificando las referencias de los objetos y estás medio como pasando el machete a las cosas. Entonces vos lo que no querés hacer, no estás en un modo safe, no estás en un lugar safe de ejecución. Después hay garbage collector, como dice Pablo, que son concurrentes, que permiten seguir ejecutando código mientras corres el garbage collector. Todo eso es research bastante activo. Si no, la forma más sencilla de hacer garbage collection es hacer un stop the world, es freno todo y durante el momento donde es unsafe no corro código. O sea, no corro ni destructores ni nada. Porque ahí creé un canal manejo de memoria y puse el paper de Ephemeron, si a alguien le interesa leer, que es lo que decía Pablo. Sí, ahora después ponemos el libro. Está el libro de que me gusta mucho, que se llama Garbage Collection. ¿Garbage Collector? Sí, Garbage Collector Workshop o Toolkit, no me acuerdo cómo se llama. Algo así. De la tapa verde. Para mirá mi pantalla. Sí, ese, pero la versión nueva, sí, ese. Ah, bueno. Nada, no cambia mucho igual, pero bueno. Bueno, arranquemos con excepciones que ya venimos retrasados.